Rápidamente, para recordar los conceptos que vimos en la clase pasada, porque estamos haciendo toda la parte de termodinámica, que es todo un capítulo de la química donde estudia justo la parte de las energías que están involucradas en los procesos físico-químicos. Vimos que en estas 3 clases de termodinámica vamos a desarrollar el primer y segundo principio, que entonces están las bases del estudio en base a las funciones de estado, energía interna y entalpía, que ya las vimos en la clase pasada, y en la próxima, cuando desarrollemos el segundo principio, veremos entropía y energía libre. Y vimos, bueno, lo que era energía, toda la forma como la energía que existe en el universo se transforma y de esa manera podemos aprovecharla. Los conceptos, la terminología que usamos, lo que es un sistema, lo que es el entorno y el universo. Las formas como puede estar el sistema cuando uno lo estudia, en un envase abierto, un cerrado o un aislado, dependiendo de qué relación con el entorno, se intercambia materia o energía, o ambas o ninguna. Las otras condiciones de estas variables, cuando el proceso se da a temperatura constante, presión, volumen, o Q, que es el calor del sistema, también toma esos nombres: isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático. Función de estado, que ya las empezamos a ver, las 2 primeras, energía interna y entalpía, que corresponden al primer principio, entropía y energía libre veremos en el segundo, y la temperatura, presión y volumen, que son variables que ya las conocemos, las hemos utilizado. Y bueno, acá la expresión del primer principio: la energía en el universo permanece constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la base sobre la cual se ha desarrollado toda la teoría en termodinámica. Y la expresión de este primer principio, que es la energía de un sistema, el cambio de la energía de un sistema es igual al calor que este sistema pueda absorber o liberar, más el trabajo que el sistema puede hacer sobre el entorno o que el entorno puede hacer sobre el sistema. Y bueno, desarrollar todo eso, porque la energía interna, que es el total de la energía de un sistema, es imposible medirla, es inconmensurable. Por eso lo que se estudia es el cambio, el delta. Y acá los criterios de los signos, cómo se tienen que utilizar cuando analizamos el cambio, el intercambio de calor del sistema o la realización del trabajo. Aclaramos que estos signos, que los libros los van a encontrar con signo positivo, pero para el caso, lo que nosotros vamos a desarrollar más en clase es sobre todo el calor, las entalpías, y en eso sí coincide con la convención general que va a encontrar, es decir, que cuando el sistema absorbe energía, va a ser un calor positivo, vamos a ponerle al delta H, le vamos a poner positivo. Cuando el sistema libera energía, cuando es un proceso exotérmico, le vamos a poner negativo. Eso sí coincide para ambas definiciones. Lo que cambia es el signo del trabajo, pero que justo es al revés. Pero digamos, del trabajo en realidad no tiene ningún problema para desarrollar, me parece, en la guía, pero sí lo damos como complemento al primer principio. Y vimos, claro, que en función al trabajo se puede desarrollar que el único trabajo que es posible conseguir en una reacción química es si en la reacción hay desprendimiento o formación de gases. Porque el trabajo que realiza un sistema de esa manera es el trabajo de expansión. Es decir, cuando se forma el gas, el sistema hace una expansión sobre el entorno. Ese es su trabajo. Por lo tanto, si estamos hablando de gases, ese trabajo está dado por la presión y el cambio de volumen, que a su vez conocemos por la ecuación general de los gases, que esa presión por volumen es igual a nRT. Como estamos hablando del cambio de volumen, en nRT consideramos el delta N, porque justamente el cambio de volumen se va a deber al cambio del número de moles en la formación de gases. Y acá es simplemente un despeje para entalpía. Simplemente despejando entalpía quedaría, si tenemos como dato la energía del sistema y los datos de la reacción, podemos reemplazar esos datos.
Y acá una ilustración del trabajo de una reacción, por ejemplo, la descomposición térmica del clorato de potasio, que va a dar lugar a un mol y medio de oxígeno. Y acá simplemente representado como al ocurrir la formación de estos moles de oxígeno, el volumen va a aumentar y el sistema va a hacer un trabajo sobre ese émbolo, que digamos es una tapa que está limitando el lugar donde está ocurriendo la reacción, haciendo un trabajo sobre la presión de la atmósfera. Y ese cambio de volumen es el que va a generar justamente el trabajo. Y la convención, ¿cómo tenemos que representar la presencia de esa energía o ese calor en una reacción isotérmica? Dijimos que cuando la reacción es isotérmica, ese calor que vamos a poner en general Q, va como uno de los productos. Si el proceso es endotérmico, ese Q tiene que ir con los reactivos. También vimos que Hess, gracias a la ley de Hess, que pudo determinar que en una reacción, sea que se produzca en una sola etapa de reactivos a productos o que se haga en dos o más etapas con reacciones intermedias, el total de la energía para llegar desde estos reactivos a estos productos es exactamente la misma. Por eso acá abajo indica que delta H1, cuando la reacción es directa de reactivos a productos, es exactamente igual que la suma de las entalpías intermedias, porque es lo que ocurre en la termoquímica. Y eso es lo que nos permite hacer un manejo algebraico de las ecuaciones termoquímicas. Después, lo importante de Hess es que estableció esta forma de encontrar la entalpía de una reacción, la entalpía estándar. Recuerden que cuando tenemos este cerito, significa la condición estándar, que eso es 25 grados centígrados, la condición estándar. Y necesitamos conocer las entalpías de formación de todos los reactivos y los productos. Estas entalpías de formación estándar están, como les dije, en los libros universitarios, en algunos de los que tenemos, por ejemplo, como referencia. Si se van al final, van a encontrar los parámetros termodinámicos, van a encontrar las entalpías de formación, entropías, etcétera, energías libres, o sea, valores que ya son conocidos, que están tabulados. Entonces, simplemente eso se los damos como dato, las entalpías de formación, y aplicar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las entalpías de formación estándar de los productos, multiplicado cada uno de esos según el coeficiente estequiométrico de cada producto. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis y sumamos ahora las entalpías de formación de los reactivos, a su vez cada uno multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Y eso nos va a dar la entalpía de la reacción estándar, el valor estándar. También dijimos que, bueno, una ecuación termoquímica es una ecuación química como hasta ahora la conocemos, con la particularidad que cuando va indicada la entalpía que la acompaña, ya esta ecuación se llama termoquímica, porque ya sabemos cuál es la energía que acompaña, si absorbe, si libera energía. En este caso, la reacción del ácido sulfúrico y zinc, para formar sulfato de zinc y se desprende hidrógeno, es una reacción exotérmica porque tenemos el delta H, el valor de su entalpía, con signo negativo. Entonces nos está diciendo que es una reacción exotérmica. También vamos a utilizar las entalpías estándar la entalpía es lo que recién estuvimos hablando, entalpía estándar de formación, que en este caso les puse el ejemplo del agua, que esta entalpía es sumar los elementos que la conforman. Por ejemplo, si quisiéramos plantear la expresión de la entalpía estándar de formación del ácido sulfúrico, fíjense cómo la plantearíamos. Pondríamos hidrógeno, la molécula diatómica, más azufre, que es un elemento en la naturaleza está solo, o sea, más S, y más oxígeno, o sea, el oxígeno diatómico. Y sumamos, y eso nos tiene que dar la fórmula del ácido sulfúrico. Como son 4 oxígenos, pondríamos 2 moles al oxígeno y nos formaría, esa sería la ecuación de formación del ácido sulfúrico, es decir, a partir de los elementos que la constituyen.
Después la de combustión, que vimos que en todos estos compuestos orgánicos que vamos a ver, carbohidratos o hidratos de carbono, o sea, que tienen carbono e hidrógeno, como este caso en el metano, o que tengan también oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. En ambos casos, siempre la reacción de combustión es en atmósfera. Siempre vamos a tener como segundo reactivo el oxígeno. A esa se le llama combustión, a la reacción en atmósfera de oxígeno. Y el resultado, el producto en estos tipos de compuestos siempre va a ser CO2 más agua, siempre. El CO2 se va a desprender como gas y va a haber formación de agua líquida. Y el trabajo que van a tener que hacer generalmente si tienen un ejercicio para realizar en el seminario o el parcial, es hacer el balance, que en general muchas veces se necesitan coeficientes fraccionales. Y bueno, acá algunas recomendaciones. Bueno, recordar que una entalpía de formación de un elemento en su estado natural es 0. Por ejemplo, el oxígeno acá, su entalpía de formación es 0, la del hidrógeno también, la del zinc también. O sea, cuando están en su forma de estado natural, no tienen entalpía de formación porque están así en la naturaleza, no han tenido que formarse. Existen de esa manera en la naturaleza. Y la importancia del estado de agregación, porque dependiendo del estado de agregación, un mismo producto, un mismo reactivo, un mismo compuesto, tiene diferente entalpía de formación si va a estar en estado sólido, líquido o gas, varía. Si en algún momento se necesita dar vuelta a una ecuación termoquímica, simplemente se pone los productos como reactivos, los reactivos como productos, y el signo de la entalpía se cambia. Si estaba negativo, lo ponemos positivo. Simplemente tiene que ser la inversa. Entonces, una reacción que es exotérmica en un sentido, en el sentido inverso va a ser endotérmica. Después que es una propiedad extensiva porque podemos correlacionar la cantidad del compuesto a la entalpía. Por ejemplo, acá tenemos cuando se realiza la combustión de un mol del metano, genera esta cantidad de kilojoules. Pero si ponemos acá, el metano tiene un peso de 16 gramos por mol. Pero si quiero de 500, hago una regla de 3, porque va a tener una correlación directa. Va a ser para 16, 890, para 500, X. O sea, depende de la cantidad. Y después, bueno, acá tuvimos un ejemplo de cómo simplemente desarrollarla. Acá nos dan los datos de las entalpías de formación del butano, del oxígeno nos dan porque está en su estado natural, nos dan la entalpía de formación del CO2 y de agua. Y simplemente aplicamos la ecuación de Hess, teniendo cuidado de poner, para el caso del CO2 que va primero, su coeficiente 4. Para el caso del agua, por 5. Para el butano, 1. Y listo, y ahí sale la entalpía de esa reacción. Cuando les dice acá otros ejercicios otras formas de resolver. Bueno, avanzamos y no voy a llegar. Bueno, entonces, dentro de la termodinámica, la termoquímica, que recién estuvimos viendo una ecuación termoquímica, era una reacción química acompañada de la información de su entalpía. La termoquímica se encarga justamente del estudio de todos la energética que acompaña los procesos, si hay una absorción o liberación de energía en las reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden ocurrir en un laboratorio, en la industria y también en el organismo. Y la forma específica, cómo se va a medir desde el punto de vista, digamos, experimental, es la calorimetría, que es mediante la cual cuantificamos el calor. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la expresión matemática que es sencilla para cuantificar el calor de una sustancia? Es igual a Q, que es el calor, M es la masa o la cantidad de sustancia, Cp es el calor específico y delta T el cambio de temperatura. Entonces, lo que vamos a desarrollar, lo que ustedes van a hacer en el seminario, vamos a calentar determinadas cantidades de agua, porque los ejercicios están en base a los perfiles de calentamiento y enfriamiento del agua. Simplemente determinadas cantidades de agua, ver cuánta cantidad de energía es necesario para calentarla o para enfriarla. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Para calcular ese calor, necesitamos poner la masa, que pueden ser gramos, sabemos que el agua tiene una densidad de 1. El calor específico del agua
O sea, el calor necesario para aumentar a 1 gramo de agua, 1 grado. Si es de otra sustancia, para aumentar a 1 gramo de cualquier sustancia, 1 grado. Ese es su calor específico, porque hay tanto del agua como de todos los compuestos, metales, etc. Y el delta T, o sea, qué cambio de temperatura estamos buscando. Y bueno, la capacidad calorífica, bueno, simplemente adicional, que es lo que nos dice la cantidad de calor por grado. Por eso se dividiría ese Q sobre el delta T, sobre la temperatura. Entonces, por ejemplo, ustedes tendrían que poder resolver de calcular cuál es el calor necesario para llevar 200 gramos de agua de 15 grados a 85. Y se tiene como dato que el calor específico del agua es 1 caloría por grado y por gramo. Este calor específico, que es la cantidad de calor necesaria para aumentar, recuerden, 1 gramo de agua, 1 grado, ¿sí? Entonces, estamos tanto a 15 como 85 grados, el agua está en estado líquido, por lo tanto su calor específico es para el agua líquida. Si estuviéramos en hielo, con el agua en estado sólido, este calor específico va a ser diferente. Y si estamos en estado de vapor, el calor específico también va a variar. Entonces, este primer ejercicio simplemente para llevar 200 gramos de agua de 15 a 85 grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, empleamos la fórmula de calorimetría. La masa son los 200 gramos. El calor específico, nos lo dieron como dato, es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Y el delta T, recuerden que delta T en termodinámica, siempre toda esta expresión de delta significa un estado final menos el inicial. Por lo tanto, en este caso, como estamos yendo de 15 grados a 85, nuestra temperatura final es 85. Entonces, en el delta T ponemos 85 menos 15. Entre paréntesis, todo esto es grado centígrado. Después fíjense también en las unidades, porque acá puede ser que les den el dato en kilos o miligramos de agua. Bueno, es necesario normalizarlo porque como tenemos el calor específico en gramos, o por ahí les dan el dato en moles también, bueno, hay que llevarlo a gramos, porque tenemos que estos gramos se van a cancelar con los gramos del calor específico y los grados centígrados con los del delta T. Por ahí está en otro, les dan en Kelvin, por ejemplo, bueno, tienen que fijarse en la cancelación de unidades. Y bueno, así simplemente realizando esa multiplicación, vamos a obtener el calor necesario para llevar 200 gramos de agua de 15 a 85 grados centígrados. Y eso nos da 14.000 calorías, o lo que es lo mismo, 14 kilocalorías. Ahora, como el Q es positivo, nos está indicando que para subir de 15 a 85 grados, nuestro sistema, que son los 200 gramos de agua, ha necesitado absorber energía para subir de 15 a 85 grados. Es decir, que este proceso de calentamiento resulta ser endotérmico. Ahora, primero vamos a ver esto. Para que vean primero, esta curva de calentamiento la vimos, ¿se acuerdan cuando estábamos en diagrama de fases? Vimos cómo si tenemos un hielo y vamos calentando, por eso lo vimos, temperatura versus el tiempo. Entonces, tuvimos estos mismos escalones, esta misma curva de calentamiento. Dijimos que al aumentar la temperatura, si tenemos un hielo, cuando llega a 0 grados, ese hielo se va a fundir, y durante determinado tiempo, hasta que todo el hielo pase a líquido, la temperatura no va a cambiar. En toda esta etapa lo que está viendo es el cambio de fase. Y una vez que todo el hielo ya se hizo líquido, otra vez empezaría a aumentar la temperatura y así hasta cuando llegamos a 100 grados, que ocurre el siguiente cambio de fase del líquido a vapor, hasta que todas las moléculas de agua líquida pasen a vapor, la temperatura no va a aumentar, va a permanecer a 100 grados. Inclusive que, me acuerdo, creo que les dije, teníamos una platina que está a 150 grados, qué sé yo, igual, que estuviera calentada por mayor temperatura, el sistema no va a cambiar de temperatura hasta que
que termine todo el cambio de fase. Y así, y después va a seguir aumentando. Entonces, fíjense que en todas estas etapas, tanto cuando el sólido está llegando hasta la etapa de fusión, es una plano inclinado, hay un calor que va absorbiendo. Y durante el cambio de estado, de sólido a líquido, también hay un calor que depende de la entalpía de vaporización o de fusión en este caso. Recuerdan que en la ecuación de Cassius-Clapeyron también hablamos de la entalpía de vaporización. Dijimos que la energía necesaria para convertir un mol de agua en líquido, bueno, sería la de vaporización, sería la que ocurre acá, que tenemos el agua líquida para convertirse en vapor. Y la que vamos a incorporar ahora es la entalpía de fusión. O sea, es la entalpía que se necesita por mol para que un mol de agua, vamos a hablar del agua porque es lo que vamos a trabajar principalmente, un mol de hielo se convierta en un mol de líquido, de agua líquida. Eso para recordarles lo que ya vimos. Y bueno, cada uno de estos Q lo vamos a resolver, sobre todo, bueno, los de calentamiento, los planos inclinados con esta expresión. Porque los cambios de estado solamente necesitamos la masa y la entalpía. Bueno, ahora lo vemos en detalle. Entonces acá tenemos, bueno, otra vez, más chiquito, pero esto de esta curva que estuvimos analizando. Entonces, si queremos saber el calor que sería necesario para llevar determinada cantidad de hielo hasta vapor, tendríamos que pasar por todas las etapas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 calores, 5 valores de Q. Es decir, necesitaríamos para saber el Q total, sumar Q1 más Q2, Q3, Q4 y Q5, que son los calores en cada una de estas etapas. Entonces ahora vamos a plantear en detalle cómo se escribe el calor en cada una de las etapas. Entonces, si partimos de hielo, imagínense que estemos a menos 10 grados. ¿Qué necesitamos para aplicar la fórmula de calorimetría? Primero ponemos la masa de hielo, calor específico del hielo, que es, acá a la derecha está, es 0,5 calorías por grado centígrados, y por delta T. En este delta T, como siempre tengo que ponerlo al final, en esta etapa, la final es 0 grados, porque tenemos que llegar acá, cuando empieza la fusión. Va a ser 0 grados menos, etcétera, según el que nos den como dato. Y el Q2, que es justo la etapa del cambio de estado, es simplemente la masa que nos den de hielo por la entalpía de fusión. Y la entalpía de fusión del agua, que es un dato que les damos también, es de 1440 calorías por mol. Entonces, hasta ahí ya tenemos todo el proceso, el primer cambio de estado de fusión. Ahora seguimos la siguiente para Q3, que es nuevamente calentamiento, volvemos a aplicar la fórmula masa, esta vez ya es del agua líquida, por el calor específico del agua líquida, que es 1 caloría por grado centígrado. Y el delta T ahora es, como vamos a tener líquido hasta los 100 grados, la temperatura final va a ser 100 y la inicial 0. ¿Sí? Y de esa manera calculamos el calor de esta etapa, cuando el agua está líquida. Hasta que llegamos nuevamente a 100 grados y entonces ya el agua ya no va a poder quedarse líquida, va a empezar a vaporizar. Llegamos al Q4, que es el segundo cambio de estado. En Q4, en forma similar al de fusión, también multiplicamos la masa, pero esta vez por la entalpía de vaporización, que es un dato que les damos, que es de 10.500 calorías por mol. Y ya con eso tenemos el cambio de estado. Y nos queda la última etapa, Q5, hacemos como siempre, masa, pero esta vez va a ser ya masa del vapor, pero los gramos van a ser los mismos. El calor específico del agua en estado vapor es también un dato que les damos, 0,5 calorías grado centígrado. Y el delta T, en este caso la temperatura final será la que nos pidan en el problema, digamos 125, la que fuera, menos 100, porque 100 vendría a ser la inicial, cuando empezó la vaporización. Entonces acá simplemente cuestión de hacer con cuidado, mirar las unidades, y es simplemente aplicar este esquema de cálculo. Bueno, está otra vez
la explicación. Y acá, bueno, es lo mismo. Acá simplemente, bueno, les puse, si el cálculo fuese de menos 25 grados en el hielo hasta 25 grados. Simplemente de forma abreviada, agregándole el delta T. Quizá para hacer notorio que, por ejemplo, acá cuando tenemos menos con menos, nos va a quedar positivo y así. Pero después la siguiente secuencia es la de siempre. En Q2 va a ser con la entalpía de fusión, Q3 otra vez, con el calor específico del agua líquida, el delta T va a ser de 100 a menos 0, Q4 vaporización, etc. El Q5, bueno, igual. En este caso el Q5 sería de 125, así que nos están pidiendo hasta 125 grados, y 100 sería la inicial, el dato inicial. Y acá, bueno, completo. Acá el problema es calcular el calor total para convertir un mol de agua desde menos 25 hasta 125. Bueno, acá está completo, simplemente el anterior está parcialmente, solamente se ve que cambié el delta T. Entonces, un mol de agua. Entonces, mi masa es un mol, como sé que tengo que trabajar en gramos, sé que un mol es igual a 18 gramos, entonces con esto cancelamos mol. El calor específico nos lo dan, es 0,5. Acá estos gramos que se cancelan con estos gramos y los grados centígrados con estos grados centígrados. El delta T en esta primera etapa va a ser de 0, va a ser mi primera etapa final cuando llegue al punto de fusión, menos 25. Y hay un resultado parcial. Para el cambio de fusión, para la etapa de fusión, ya sabemos sería un mol por el calor por la entalpía de fusión. Como en este caso nos la dan por mol, acá puedo quedarme con este mol, porque se me van a cancelar. Entonces ya me sale directamente en calorías. Q3 otra vez calentamos desde 0 hasta 100 grados, acá otra vez cambiamos los moles a gramos, y esta etapa sería desde 0 a 100, por eso pongo 100 menos 0. Y en el último cambio de fusión, otra vez como tenemos la entalpía de vaporización, me la dan por mol, en calorías por mol, yo en este caso no necesito cambiar los moles a gramos. Y ahí tenemos el cuarto resultado. Y para el quinto, que es otra vez calentar, ya cuando el agua está en estado gaseoso, como vapor, acá nuevamente cambio los gramos, tengo el calor específico para el vapor y el delta T, que nos da un total de 14.190 calorías. También puede ser que nos den o nos pidan expresarlo en kilojoules. Para mí es lo más práctico trabajarlo en calorías y después simplemente cambiar la equivalencia de calorías a joules. Ahora, otro ejercicio que tienen planteado en la guía es cuando tienen que se mezclan líquidos a diferentes temperaturas. Entonces, supongan que tienen en el termo para matear, mezclan dos cantidades diferentes de líquidos. Acá tienen planteado 30 mililitros de un agua que está a temperatura ambiente, 25 grados sería, y otros 100 gramos que están a 85 grados. También tienen como dato la capacidad calorífica del termo, 40 calorías gramos centígrados. ¿Qué es esto de la capacidad calorífica? Todos estos sistemas adiabáticos, por ejemplo, como el termo con el que se toma el mate, tienen una capacidad calorífica que el fabricante nos la puede dar o uno la puede en el laboratorio determinar. ¿Qué es esta capacidad calorífica? Este sistema, el termo, según la composición que tenga, acero inoxidable y que tenga en medio para aislar el material que tenga, según su construcción, va a tener diferente capacidad de absorber el calor. Entonces, cuando uno pone algún líquido o está ocurriendo una reacción dentro de un termo,
el termo también va a absorber parte de ese calor, entonces necesitamos saber cuánto del proceso que está ocurriendo dentro del termo, cuánto de ese calor está absorbiendo el envase, es decir, el termo. En este caso nos dan como dato que el termo en los cuales se tiene un agua 25 y el otro 85 es de 40 calorías grados centígrados. Y la pregunta es calcular la temperatura final que tendrá el agua dentro del termo. Y tenemos el calor específico del agua, que es una caloría, porque a 25 y a 85 estamos en agua líquida, así que necesitamos un solo calor específico. Entonces, en estos casos, ¿cómo se plantea? El planteamiento general es este, que el Q del sistema, como es un sistema adiabático, dentro del termo va a haber un Q del agua caliente, va a haber un Q del agua fría, y va a haber un Q del calorímetro, porque dijimos que el calorímetro también absorbe. Bueno, todo eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de un sistema adiabático. Entonces, sabemos que en este caso no va a haber toda la conversión, interconversión, transferencia de los calores, va a estar solo dentro del termo, no va a salir afuera, porque es un sistema adiabático. Entonces, para cada uno de los casos simplemente planteamos la expresión de Q, masa, calor específico delta T, es lo que siempre se va a aplicar. Entonces, para el agua caliente, tenemos 100 gramos a 85 grados centígrados, entonces sería 100 gramos, el calor específico es de 1 caloría por gramo por grado centígrado, y el delta T es la que no sabemos la final. Entonces viene a ser una incógnita. Entonces sería la temperatura final como incógnita menos 85, porque es la que está aportando estos 100 gramos de agua, ¿sí? Entonces ese sería mi primer término. Para el agua fría, en forma similar, como hay 30 gramos de agua 25, serían los 30 gramos. Con el calor específico para el agua líquida, seguimos, 1 caloría, grado centígrado. Y el delta T, nuevamente, la final es nuestra incógnita. Entonces, temperatura final, menos 25. Y al final, bueno, el Q del calorímetro, que es un dato que nos dan, que es de 40 calorías, grado centígrado. Y el delta T, nuevamente, mi temperatura final es la incógnita, menos 25. Todo igual a 0. Entonces, acá, ¿cuál es la incógnita? Bueno, es el trabajito que les queda, despejar temperatura final. Y traten de hacerlo, que les tendría que dar este valor, 60,3 grados centígrados. Así que acá simplemente, bueno, saber cómo es el planteamiento en un sistema adiabático, que se puede todo igualar con 0, porque no hay ninguna, el calor no se transmite hacia afuera, está aislado. Y simplemente aplicar esta formulita de calorimetría para cada uno de los ingredientes, el agua caliente, el agua fría, y más el del termo, que es un dato que siempre, o nos la van a dar. Ustedes en realidad en el laboratorio, parte de la práctica es calcular el Q del calorímetro. Ahora lo vamos a ver al final. Ah, bueno, acá está. Ah, está cortita, chicos, la clase. Bueno, entonces, el calorímetro es el aparato con el cual en un laboratorio de investigación se puede calcular, medir, por ejemplo, una reacción de oxidación. Fíjense cómo es un sistema, es como un termo que tiene puede ser como de acero inoxidable. Adentro tiene un recipiente que se llena con agua. Adentro hay una camarita donde se va a poner la muestra, ven como una mesita ahí donde va la muestra. Hay, bueno, un termómetro, hay un sistema, un agitador, porque hay que homogenizar la temperatura del agua, y también tiene un cable eléctrico, porque lo que vamos a hacer es en determinado momento aplicar, dar una chispa para que se genere la combustión.
Entonces, ¿cómo se trabaja en estos sistemas? Se mide, una vez que está armado todo esto, se conoce obviamente la cantidad de agua que se pone, se mide una temperatura, la temperatura inicial antes de empezar nada, bueno, una vez que está todo montado, se mide una temperatura inicial. Se hace el clic con el switch, el alambre de ignición, que es con lo cual se arranca la combustión, y va a ocurrir la combustión de la muestra que uno pone acá. Todo está en una cámara de oxígeno, de combustión. Y entonces, es decir, que una vez que empieza la reacción de combustión, va a empezar a aumentar esta temperatura. Y se va a seguir el proceso hasta que, bueno, en determinado momento va a empezar a llegar a un máximo y bueno, y termina. O sea, esa reacción de oxidación, de combustión, va a tener un determinado calor que va a liberar, que va a ser el calor de combustión de la muestra, de la cual se conoce su peso molecular, se pone una cantidad conocida y entonces de esa manera se puede calcular el calor de combustión de la sustancia. Así que bueno, ese es un sistema como eso, por ejemplo, aquí en la Facultad de Físico-Química tienen un sistema como este. Nosotros tenemos nuestro calorímetro, fíjense, este es nuestro calorímetro, pero igual se puede estudiar el sistema. Entonces, en este sistema, ¿cómo se plantea todo para estudiar el calor del sistema? Otra vez, como estamos en un sistema adiabático, fíjense que el Q del sistema al final va a ser igual a 0, porque no estamos transmitiendo, ni absorbiendo, ni liberando ninguna energía por fuera, porque es un sistema adiabático. Y adentro, ¿qué vamos a tener? Ustedes lo que van a hacer en el laboratorio, van a hacer una reacción, entonces van a tener un calor de disolución, van a calcular un calor para el calorímetro, nuestro calorímetro va a ser este vasito de lado, y Q de reacción, que es la que van a medir. ¿Sí? Y bueno, acá simplemente como lo que tienen que averiguar, les van a dar, si se hiciera en el laboratorio, van a realizar determinada disolución y van a medir un Q de la reacción, porque van a armar algo así, tienen un termómetro, entonces van a tener una temperatura inicial y una final. Y lo que van a tener que calcular es Q de la reacción. Y siempre van a aplicar la expresión de calorimetría, que es la de siempre, digamos, eso es sencillo. Y esto creo que es lo último, chicos, ¿eh? A ver. Sí. Bueno, ahí terminé. Entonces ahora sí que si tienen consultas, verán si esta parte es más corta. En realidad el trabajo práctico lo van a hacer en la próxima clase. A ver. Lautaro, acordate que todas estas clases las tienen en aulas web. Cuando entres en la página principal, viste que tenemos varias pestañas para cada tema, entras en la pestaña que dice termodinámica y termoquímica. Y adentro hay una carpeta que dice comisión Q11, y ahí vas a encontrar, bueno, ahora vas a encontrar esta clase